¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Polonia confirma que hubo una explosión y que dejó 2 muertos, pero no explicó la causa. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha convocado de urgencia a la Comisión de Seguridad Nacional tras surgir en los medios internacionales de que un cohete ruso podría haber impactado en la frontera entre Ucrania y Polonia. El incidente se produce mientras que se celebra la cumbre del G20 en Indonesia y en un día en la que las sirenas antiaéreas no han parado de sonar en una decena de ciudades de Ucrania, incluida la capital. Los detalles. Polonia ha convocado a su Consejo de Seguridad luego de que los medios informasen la muerte de 2 personas por el impacto de misiles en un territorio cerca de Ucrania, en territorio polaco, territorio de la OTAN y de la Unión Europea. Las autoridades polacas investigan el origen de la explosión y aumenta el número de unidades en disponibilidad militar. Y mientras todo esto sucede, Rusia ha bombardeado Kiev este martes. Las sirenas antiaéreas no han parado de sonar en una decena de ciudades también en Ucrania. En la capital, la mitad de los habitantes se han quedado sin electricidad. Y a la espera de su formalización, los miembros del G20 redactan una declaración común en donde rechazan una era de guerra. Y por primera vez, Xi Jinping lanza un dardo a Putin al criticar la instrumentalización de alimentos y también de la energía. Los medios de comunicación internacionales informan que proyectiles impactaron en una zona donde se secaba el grano en Prešov, que es un pueblo polaco muy cercano a la frontera con Ucrania, es decir, en territorio de la OTAN. Según una fuente anónima de la inteligencia estadounidense, se trata de misiles rusos, algo que el Pentágono no ha confirmado todavía. Moscú rechaza toda implicación en el incidente y habla de provocación polaca con el fin de provocar una escalada de la situación. A su vez, fuentes de la OTAN destacaron que se analiza lo sucedido y pidieron mantener cabeza fría y evitar precipitarse. El gobierno polaco confirmó que hubo una explosión en este pueblo y que dejó 2 fallecidos. Un portavoz del Ejecutivo de Varsovia destacó que, entre tanto, las Fuerzas Armadas polacas se encuentran en estado de máxima alerta y que estudian activar el artículo 4 del Tratado de la OTAN, por el que se llama a consultas a los socios cuando un país se ve amenazado por su independencia o seguridad nacional. Bueno, y el gobierno polaco, como ya dijimos, ha convocado esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para evaluar la situación. Escuchemos lo que dijo el gobierno. El primer ministro Mateusz Morawiecki, tras consultar con el presidente Andrzej Duda, convocó una reunión de los Consejos de Seguridad Nacional y Defensa. Cualquier información disponible se comunicará más tarde y, si es posible, se pondrá a disposición del público. Les informaremos sobre estos acontecimientos. Pido que no se publiquen noticias no confirmadas. Informaremos en su totalidad después de la reunión. Y hablamos rápidamente con Michalina Kowol, que está en Varsovia, nuestra colega. Muy buenas noches. ¿Qué se sabe en estos momentos allí? Hola, Pia, buenas noches. Por el momento, lo que se sabe es que Polonia decidió aumentar el número de unidades en disponibilidad militar en el país. Las autoridades de Polonia están en contacto con sus aliados. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, se ha comunicado con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también con el presidente estadounidense Joe Biden o con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según informó la oficina presidencial. Por ahora, sí, así tú lo mencionabas, se considera la posibilidad de activar el artículo 4 de la OTAN y el miércoles miércoles al mediodía se volverá a reunir el Consejo de Seguridad de Polonia, pero por el momento, Pia, el gobierno polaco no atribuye la explosión a misiles rusos. Muchísimas gracias, Michalina, desde Varsovia. Bueno, y un portavoz del Pentágono ha señalado que la posición de Estados Unidos es muy clara.
Como comenté, estamos examinando esas noticias. Aún no podemos corroborarlas, así que no voy a especular ni entrar en hipótesis. Sobre nuestros compromisos de seguridad y el artículo 5 hemos sido muy claros. Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. María García Sornosa nos está esperando allí, conectamos con ella. Muchas gracias desde Bruselas. ¿Qué reacciones hay en el seno de la OTAN? Sí, Pia, ya llegan las primeras reacciones ante este acontecimiento catalizador que puede marcar un gran punto de inflexión en la guerra de Ucrania. Recordemos, como decían, que 2 personas han muerto en Polonia a causa de misiles desconocidos en territorio de la OTAN. De momento, los mensajes que salen desde la Unión Europea y desde la OTAN aquí en Bruselas apuntan a la conmoción, pero también a la cautela. Es cierto que es difícil imaginar que, llegados a este punto de la guerra, a alguno de los actores implicados les interesa una escalada del conflicto, arrastrar a la OTAN, pero todos los escenarios están abiertos porque de momento hay más incertidumbres que certezas. Recordemos que Rusia ha negado tajantemente cualquier implicación, pero Zelensky, el presidente ucraniano, sí que ha subido el tono de voz. Dice que se trata de una escalada significativa y que es necesario actuar. María, ¿está Bruselas preparada para una situación así de emergencia? Porque la guerra comenzó en febrero. Me imagino que han barajado ya distintos escenarios. Sí, Pia, la Unión Europea y la OTAN, sobre todo, siempre ha defendido que está dispuesta a reaccionar y está preparada para todos los escenarios, pero también es muy importante señalar que Occidente siempre ha defendido que no es parte directa del conflicto y que no quiere ser arrastrada de forma directa al conflicto en Ucrania. De momento, lo que sabemos es que la Alianza Atlántica está recabando las pruebas y está en contacto directo. Sabemos que el presidente polaco está hablando también en estos momentos con el presidente estadounidense Joe Biden, y lo que es muy importante, aquí en la capital comunitaria, tanto en la Unión Europea como en la OTAN, de momento nadie acusa directamente a Rusia, pero la gran incógnita es ya cómo va a reaccionar la Alianza Atlántica ante este acontecimiento. Una OTAN que siempre, desde el 24 de febrero, desde el inicio de la guerra, ha dicho que defenderá centímetro a centímetro su territorio. El escenario más factible que parece en estos momentos es que alguno de los aliados, sobre todo Polonia, invoque ese artículo 4 de consultas. Es el paso previo a ese artículo 5, la cláusula de defensa colectiva, y es algo que podríamos ver en las próximas horas y en los próximos días, y que hay que recordar que ya el 24 de febrero, en la invasión rusa de Ucrania, aliados invocaron este artículo 4, que de momento solo es de consultas. De momento mucha expectación, muchas reacciones que estaremos aquí siguiendo y contando, porque hay mucho nerviosismo, pero también mucha cautela aquí en la capital comunitaria y en la capital de los cuarteles generales de la OTAN. María, muchísimas gracias por este primer análisis, preocupación y cautela. Nos quedamos con eso. Gracias. Gracias. Muy bien, y en Ucrania las autoridades han contabilizado una nueva ola de ataques con misiles contra al menos 10 ciudades, entre ellas Kiev, Leópolis y Kharkov. Según el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, el bombardeo alcanzó edificios residenciales en la capital, pero el sistema de defensa aérea derribó varios misiles. Al menos una persona resultó muerta. Los ataques alcanzaron también a infraestructuras energéticas, provocando cortes de electricidad a nivel generalizado. Unos 7 millones de hogares se quedaron sin electricidad. El presidente Zelensky condenó los ataques aéreos rusos. 85 misiles fueron disparados contra Ucrania, contra nuestras ciudades. Los ataques se dirigieron principalmente contra la infraestructura energética. Está claro lo que quiere el enemigo. No logrará su objetivo. Es posible que aún haya unos 20 ataques, así que les pido a todos que se mantengan a salvo por un tiempo. Sé que los ataques cortaron el suministro de energía en muchas ciudades de nuestro país. Estamos trabajando y restableceremos todo y sobreviviremos a todo. Gloria a Ucrania. Las principales economías mundiales se dan cita en Indonesia en la llamada cumbre del G20, donde Rusia parece cada vez más aislada. Según el borrador de la declaración conjunta de este martes, la mayoría de sus miembros condenan enérgicamente la invasión rusa en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se marchó tras el primer día allí en la isla de Bali. Un mensaje significativo procedió también del líder de China, Xi Jinping, quien en esta sesión matutina del martes criticó la instrumentalización de productos alimenticios y la energía con fines geopolíticos. Una declaración sin duda poco favorable para Rusia en estos momentos.
A esta mesa redonda en Bali se sientan líderes de gran poder e influencia mundial. Aunque no tienen el poder de poner fin a la guerra contra Ucrania, sí pueden condenar al país agresor, Rusia. Y eso es lo que harán, según indica el borrador de la declaración final del G20. Hacemos lo correcto si declaramos aquí que esta guerra de agresión no puede ser aceptada. Que el impacto de esta guerra en el resto del mundo, con las hambrunas, los precios de la energía, se debe observar cuidadosamente y debe hacerse todo lo posible para evitar estos efectos negativos. Al mismo tiempo, debemos dejar claro que el uso de armas nucleares está descartado. El borrador del acuerdo dice que la mayoría de los miembros del G20 condena rotundamente la guerra en Ucrania. Rusia anunció que no vetará el borrador. Por la alfombra roja también pasó el representante de Rusia, el ministro de Exteriores Sergei Lavrov. Su respuesta a la declaración conjunta fue poco diplomática, como viene siendo habitual. Hemos confirmado repetidamente a través de nuestro presidente que no nos negamos a negociar. Si alguien se niega a negociar es Ucrania. Cuanto más tiempo siga negándose, más difícil será llegar a un acuerdo. El presidente ucraniano se dirigió a los participantes por videoconferencia. Zelensky celebró el rechazo al uso de armas nucleares y volvió a hablar claro en dirección a Rusia. Rusia debe retirar todas sus tropas y grupos armados del territorio soberano de Ucrania. Debe restablecerse el control de Ucrania sobre todas las secciones de nuestra frontera estatal con Rusia. Esto daría lugar a un cese real y completo de las hostilidades. Los resultados de la cumbre se anunciarán el miércoles. El mensaje: Rusia está cada vez más aislada. Y ya lo ven, Paco Furio está con nosotros con toda la actualidad económica y nos vamos a otra cumbre, la del clima, COP27. Así es, en Egipto, en el marco de esta cumbre COP27, Alemania, en cabeza del G7 y 60 naciones vulnerables ante el cambio climático, presentaron el escudo global contra riesgos climáticos. El fondo tiene una financiación inicial de más de 200 millones. Su objetivo es otorgar dinero sin dilaciones para los países devastados por desastres climáticos y fenómenos meteorológicos extremos. Una ayuda que llega ya tarde para Sudán del Sur, afectado por las inundaciones. Niadien Mayok camina entre los restos de sus cultivos de sorgo, que quedaron sumergidos por las inundaciones. Había construido un dique para proteger su casa y sus cultivos, pero las aguas lo superaron, ahogando la tierra sembrada y matando a 30 de sus cabras. Toda nuestra comida está arruinada. Mire mis cultivos de sorgo. Las inundaciones traen hambre porque se llevan toda nuestra comida. ¿Cómo vamos a sobrevivir? 1 millón de personas, es decir, 2/3 de Sudán del Sur, se han visto directamente afectadas por las inundaciones. La ONU, las organizaciones de ayuda y el gobierno han levantado campamentos para los desplazados. La creciente necesidad de alimentos, refugios y medicinas podría satisfacerse más rápido con la ayuda de la nueva iniciativa Escudo Global para las Naciones Vulnerables al Clima, presentada en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Sharm el-Sheikh. Los más afectados por el cambio climático necesitan actuaciones prácticas ya, necesitan protección ya. Y por eso lanzamos hoy el Escudo Global contra el Riesgo Climático. Esta iniciativa, respaldada por el G7, cuenta con una financiación inicial de unos $200 millones. Prestará un apoyo financiero rápido en casos de desastre climático. Algunos dicen que debería haberse puesto en marcha hace tiempo. Si se deja a los países vulnerables al clima en la miseria de la catástrofe climática, se podría desencadenar un colapso económico mundial. Resulta aterrador imaginarse el impacto del desastre económico que provocará disturbios sociales, inestabilidad política, aumento de conflictos por los escasos recursos y un flujo de refugiados sin precedentes. El escudo global es uno de los varios intentos de los países más ricos de prestar ayuda sin verse obligados a aceptar la responsabilidad de los daños. Para Niadien Mayok y sus compañeros agricultores, el escudo llega demasiado tarde, porque a la hora de hacer frente a las inundaciones, ellos dependen de sí mismos.
El tema energético marca también la agenda de la COP27 y justo este martes la Agencia Internacional de la Energía advirtió en su informe mensual que el embargo de la Unión Europea al crudo y a los derivados del petróleo ruso que entra en vigor el 5 de diciembre aumentará la tensión en el mercado. Rusia, país productor y exportador de este fósil, reduciría su oferta con miras al próximo año, ya que ni China, India o Turquía pueden compensar el crudo que la Unión Europea deje de comprar a Rusia por el embargo. El informe también menciona que el diésel, que marcó precio récord en octubre por descenso de importaciones rusas, y las huelgas de algunas refinerías francesas presiona la inflación. Y en la cumbre del G20, la reunión entre los presidentes de China y Estados Unidos de este lunes cambió el tono de una muy tensa relación comercial y política entre las dos potencias. Pero hoy, un día más tarde, una comisión del Congreso que revisa las relaciones entre ambos países ha hecho público un informe en el que, entre otras cosas, recomienda que en 90 días se revisen las tácticas comerciales chinas y se suspendan las relaciones de comercio si Beijing no se ajusta a las reglas acordadas y que dieron paso a su adhesión a la Organización Mundial del Comercio. Ana Nieto, en Nueva York, el acercamiento entre ambos mandatarios no ha llegado al Congreso. ¿Qué recomienda este panel? Este panel propone 39 medidas, pero da prioridad a las 10 primeras. Y la primera es esta, la revisión de las relaciones comerciales con un país al que se acusa de hacer continuas subvenciones a sus empresas y de tolerar el robo de propiedad intelectual, algo de lo que se vienen quejando desde hace muchos años los empresarios estadounidenses afincados en China. En el caso de que tras 90 días de estudio se confirmen que estas son las realidades del comercio con China, entonces se promoverá el fin de las relaciones normalizadas con este país, lo que significaría el fin del trato preferencial y las subidas de las tarifas, lo que encarecería todos los productos que vinieran de ese país y probablemente muchas de las empresas estadounidenses que estén en China reconsiderarían su posición en este país para traer sus productos a Estados Unidos. El panel también está pidiendo que se refuercen las cadenas de proveedores en caso de hostilidades con China y que en caso de alguna hostilidad con Taiwán de la forma que sea, se establezca una comisión que tenga un plan y sanciones para China en caso de que estas hostilidades se produzcan. Y también hay preocupación por uno de los productos chinos más populares en Estados Unidos. Hablamos de TikTok. Cuéntanos. Sí, hoy el director del FBI, Christopher Wray, ha hablado ante el Congreso diciendo que está muy descontento con el posible acuerdo que va a permitir que TikTok, cuya matriz es ByteDance, una compañía china, pueda seguir operando en Estados Unidos. Muchas agencias están vigilando de cerca a TikTok por la gestión de los datos que está haciendo y, de hecho, la Comisión Federal de Comercio dice que debería estar prohibida. El FBI dice que China está robando muchos datos, más que el resto de los países juntos, y está preocupado de que estos datos, tanto de empresas como de particulares, terminen en manos del gobierno chino, así como el algoritmo de TikTok. El gobierno de Estados Unidos está negociando la posibilidad de que TikTok redirija su tráfico a través de servidores de Oracle y permita la auditoría del algoritmo. Es algo que todavía está en el aire. Gracias, Ana Nieto, por estas informaciones desde Wall Street. Dejamos ahora la economía, pero seguimos con más noticias, Pía. Vamos rápido a Estados Unidos porque no es un secreto a voces en este país. Este martes se espera que Donald Trump anuncie públicamente su candidatura a las presidenciales del 2024. El millonario republicano prometió para esta fecha un gran anuncio desde su lujosa residencia en Florida. Sin embargo, nada es seguro dado que las filas republicanas están divididas respecto a Trump tras los malos resultados de sus candidatos afines en las elecciones de medio mandato. Además, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, es ahora el preferido de los electores según las últimas encuestas. Nuestra corresponsal en Washington, Carolina Chimoy, se trasladó allí, a Florida, a Mar-a-Lago, y conversó con algunos de los simpatizantes de Donald Trump. Escuchemos. Creo que nuestra república constitucional necesita ser restaurada. Nuestro presidente legítimamente elegido, que es Donald Trump, debe ser restituido en el cargo. Espero que anuncie esta noche a las 9 su compromiso con nuestro país.
Espero que hoy anuncie que habrá un partido independiente, America First. Tomaría los votos de los republicanos. Tenemos que deshacernos del establishment republicano. Es lo mismo que los demócratas. Mitch McConnell es lo mismo que los demócratas. Carolina Chimoy está en Mar-a-Lago, en Florida, donde se espera el anuncio de Donald Trump de presentarse a las presidenciales del 2024. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde aquí, buenas tardes allá. Carolina, ¿qué panorama se le presenta a Trump en unas posibles primarias de los republicanos? Es algo temprano para hablar de ello, Pía, ya que realmente no sabemos qué es exactamente lo que el expresidente Donald Trump anunciará esta noche a las 9 de la noche detrás mío en su mansión de Mar-a-Lago, que está ahí. Podría ser que postule como independiente a la candidatura presidencial del año 2024. Podría ser también que cree su propio partido. Son algunos de los rumores que hemos escuchado acá in situ. Lo cierto es que el Partido Republicano se encuentra en un dilema. ¿Apoyarán al expresidente Donald Trump para ser candidato en el 2024, una persona y un expresidente que no logró la victoria que ellos esperaban en las elecciones de mitad de periodo hace un par de semanas, o decidirán apoyar a otro popular político republicano, el gobernador de este estado de Florida, el señor Ron DeSantis? Y de él quisiéramos hablar, su principal rival, Ron DeSantis, gobernador de Florida, tú lo nombraste. ¿Es de esperar una lucha dura por esta candidatura y qué ofrece él? Ron DeSantis es actualmente el gobernador republicano más popular en este país, pero ojo, no ha anunciado todavía querer ser candidato en el año 2024. Si bien varios políticos y la élite republicana están sugiriendo que sería lo mejor para el partido, él aún no ha confirmado esos rumores, pero sí, claro, de presentarse, su principal rival sería Donald Trump, porque está claro que Trump y Ron DeSantis no van a unir alianzas para lograr una elección del Partido Republicano. Por cierto, este es un panorama, Pía, que los demócratas esperan ver, porque todo esto jugaría, claro, a favor del Partido Demócrata en las elecciones del 2024. Carolina Chimoy, muchísimas gracias desde Florida. Un placer. Nos vamos rápido a México, porque allí decenas de miles de personas han marchado en los últimos días en más de 20 ciudades para expresar su rechazo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Instituto Nacional Electoral llamado INE, un órgano autónomo encargado de organizar las elecciones en el país, tanto federales como locales. Los cientos de miles de manifestantes en las calles de todo el país y los partidos de la oposición en contra, el presidente ha hecho hasta ahora oídos sordos y no ha dado su brazo a torcer. Veamos. Mientras cientos de miles de mexicanos se manifestaban en las calles de México, su presidente, Andrés Manuel López Obrador, restó importancia a las manifestaciones y descalificó las marchas, asegurando, entre otras cosas, que fue un striptease político al conservadurismo. Buen fin. Los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios, lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo. Esta reforma fue presentada por AMLO en abril y el debate se inició la semana pasada en la Cámara de Diputados. Dentro de los cambios propuestos se encuentran la reducción en el número de diputados y senadores, además de la disminución del financiamiento a partidos políticos y la reducción de los minutos diarios para promocionales de los partidos. Pero la propuesta más controvertida es la creación de un nuevo órgano electoral para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral, INE, que se creó en 1990 para quitarle al gobierno el control de las elecciones. El nuevo órgano electoral que ha propuesto AMLO será autónomo en el papel,
aunque en la nueva propuesta perderá la atribución de conformar el padrón electoral. Esto último ha sido duramente criticado porque podría favorecer al actual partido en el poder. Se vuelve una entidad que va a perder su autonomía, que se va a poder politizar, donde ya quieren aparte alterar la composición del Congreso, que ahorita es mayoría morena, entonces a la que le quitas elementos a los senadores. He tenido la oportunidad de trabajar en más de 7 procesos electorales, en los cuales hemos participado organizando la elección, y si nos quitan presupuesto y hacen estas modificaciones, definitivamente va a ser más complicado el trabajo para el INE. Los principales partidos de la oposición han reiterado que votarán en contra de la reforma. Con la mayoría del Congreso en contra, AMLO va a tener muy difícil sacar adelante uno de sus proyectos estrella antes del proceso electoral de 2024. Bueno, y en Buenos Aires, médicos, enfermeros y auxiliares de los hospitales públicos cumplieron este martes 20 días de una huelga indefinida en reclamo de mejores salarios y condiciones de trabajo en medio de una inflación que se proyecta en hasta el 100% este año. Bajo el lema La salud en emergencia, más de 1 millar de profesionales con sus batas de hospital marcharon por el centro histórico de la ciudad. Los profesionales de la salud exigen un aumento en sus salarios con un mínimo de 200.000 pesos y la incorporación inmediata de nuevos profesionales de la salud para los hospitales porteños. Y vamos ahora a otras noticias que también son importantes en el día de hoy. En Estados Unidos, la demócrata Katie Hobbs ha ganado la gobernación de Arizona imponiéndose por un estrecho margen a su oponente republicana Kari Lake. Hobbs hizo de la democracia y el derecho al aborto el centro de su campaña. La perdedora Lake es una antigua presentadora de noticias de televisión respaldada por Donald Trump. La estrella del tenis, aquí la ven, Novak Djokovic, podría competir o va a poder competir en el Abierto de Australia del 2023. El nuevo ministro de Inmigración de ese país anuló la prohibición de 3 años que impedía al ex número 1 del mundo entrar a Australia. Djokovic había sido deportado, recordemos, el pasado enero por no estar vacunado contra el coronavirus. Bueno, y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y volvemos dentro de un rato con más información internacional y actualizada aquí en Deutsche Welle. Gracias.